Okay. Okay, so now, right? Ok, chicas, logran ver la guía, ¿cierto? Yes. Sí, sí. Bacán, súper, genial, Pues, genial. Chicas, entonces, miren, in the first page, ok, en la primera página, ¿cierto? Pasaba exactamente lo mismo que con la guía anterior que realizamos, ¿cierto? En relación a presente simple, ok. Básicamente la primera página, ¿cierto? Es contenido, ¿cierto? Tenemos, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Un cuadro comparativo en relación a lo que es el presente continuo con el presente simple, ¿cierto? Tenemos el uso de cada uno de ellos, ¿ok? Tenemos distintas oraciones, ejemplos, ¿cierto? En las cuales podemos ir viendo básicamente, ¿cierto?, las estructuras que corresponden a cada una de ellas, ¿ok? And in the second page, ¿cierto? Y en la segunda página ya comenzaríamos con los ejercicios, ¿ok? Sorry. Ok, there we have. Right? Aquí estamos. So, in exercises, right, we have 3.1, ok, en el 3.1 nos dice, are the underlined verbs right or wrong? ¿Cierto? Si es que, nos pregunta si es que están los verbos subrayados de forma correcta o incorrecta, ¿vale? Y dice, correct them where necessary, ok, corrígelos cuando sea necesario, ¿vale? Cuando está correcta la oración, ¿cierto? Ponemos simplemente un ok al costado, como es en el caso del número 1, ok, y cuando, ¿cierto?, tenemos que realizar algún tipo de arreglo, ¿ok? Algún cambio, básicamente ponemos, ¿cierto?, el cambio que debiéramos realizar, ¿cierto?, en relación a la palabra subrayada. Tenemos el number 1, ¿cierto?, el número 1 que nos dice, water boils at 100 degrees Celsius, ¿cierto? Eso está correcto porque decimos que el agua hierve a 100 grados Celsius, ¿vale? Por otro lado, tenemos que fijarnos mucho en el contexto, chiquillos, de lo que está pasando acá, ¿ok? De cada una de las oraciones, porque aquí dice, por ejemplo, the water boils. Can you turn it off? ¿Cierto? ¿Podrías apagarla? ¿Ok? En este caso, esta palabra, ¿cierto? O esta frase, en realidad esta pregunta nos indica, ¿cierto? Que algo pasa, que algo está pasando en el momento. Can you turn it off? ¿Ok? ¿Podrías apagarla? ¿Ok? Por ende, en este caso, ¿cierto? Boils, que es la palabra subrayada o el verbo subrayado, ¿ok? Debiese ser is boiling, para que la oración me quedara, the water is boiling, can you turn it off? El agua está hirviendo, ¿podrías apagarla? ¿Ok? So, in number 3, ¿ok? En la número 3, ¿cierto? Nos dice, look, solamente con esta palabra, ¿cierto? Que está con signo de exclamación, ¿ok? Nos está indicando que es algo que está pasando en el momento, ¿ok? Nos pasa con el look, nos pasa con hurry up, ¿cierto? En este caso también en la número 8, que está con signo de exclamación, ¿ok? Eso, ¿cierto? Nos indica, ¿ok? Que es algo que pasa en el momento, ¿vale? Para que lo tengamos súper claro. Y dice, look, that man tries to open the door of your car, ¿cierto? Entonces, en este caso, como dijimos que era presente continuo por este indicador, ¿cierto? Que es el look con el signo de exclamación, ¿ok? Tenemos tries, ¿ok? El cual debiésemos cambiar por is trying, ¿ok? Nos quedaría como, that man is trying to open the door of your car. Mira, ese hombre está intentando de abrir la puerta de tu auto. ¿Ok? Si hubiésemos dejado el tries, simplemente quizás tu interpretación puede ser correcta igual, ¿ok? Y puedes sentir que la oración está correcta, pero recuerda el uso del presente simple, ¿ok? Básicamente son acciones que suceden de forma habitual, de forma cotidiana, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Tenemos el indicador look y claramente por el contexto, ¿cierto? De lo que está sucediendo, tiene que ser presente continuo. ¿Ok? Y number 4, en la número 4 decimos, lo tenemos acá, ¿cierto? Can you hear those people? ¿Ok? ¿Puedes escuchar a esas personas? Nuevamente, es una conversación, ¿cierto? En la cual nosotros estamos preguntando sobre algo que sucede en el momento. Can you hear those people? ¿Puedes escuchar a esas personas? Right? Por ende, tenemos la pregunta, ¿cierto? What do they talk about? ¿Cierto? La cual, como el contexto es presente continuo, debiésemos modificar también acá, ¿ok? Y nos debiese quedar como, what are they talking about? What are they talking about? Cualquier duda que tengan, chicas, por favor, simplemente me interrumpen y me hacen la pregunta, ¿ok?
Y number 5, en la número 5 tenemos, the moon goes round the earth in about 27 days, ¿ok? Dice que la luna da vuelta a la Tierra, ¿cierto? En alrededor de 27 días, ¿ok? Esta respuesta está, o sea, esta oración está bien, ¿ok? Solamente debemos poner OK al final, ¿ok? ¿Yes? ¿Por qué está bien? Porque básicamente, ¿cierto? Nosotros decimos que es algo que pasa habitualmente, ¿cierto? Que está constantemente sucediendo. Y number 6 nos dice, ¿cierto? I must go now, ¿cierto? Debo irme ahora. Nuevamente, el indicador now, ¿cierto? Me señala, ¿cierto? Que es un presente continuo, ¿ok? Debo irme ahora, ¿cierto? Por ende tenemos it gets late, en este caso, el cual debiésemos reemplazar por it is getting late. ¿Ok? It is getting late. Getting o getting, que básicamente la pronunciación es la que cambia, ¿cierto? Pero también mucho ojo con esto, con el verbo get, ¿cierto? Sin la S al final, get, solamente de esa forma, ¿cierto? Es un verbo corto de una sílaba, ¿cierto? El cual termina en consonante vocal. Consonante en su forma en infinitivo y debiésemos, para poner el ing, duplicar la última consonante. Por eso cuando vean el, aquí, por ejemplo, getting, ¿cierto? Está con dos T, ¿ok? En la número 10, por ejemplo, para que lo vean ahí. So, it is getting late. Y number 7, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. I usually go to work by car, ¿cierto? Yo usualmente voy a trabajar en auto. Como el tema de ir a trabajar, ¿cierto? Es algo cotidiano, ¿cierto? Es algo habitual. Claramente la oración está bien, ¿ok? Por otro lado, también tenemos, ¿cierto? El indicador usually, ¿ok? Que es usualmente, que eso sí o sí me va a indicar un presente simple, ¿ok? Por ende, esa oración está correcta, ¿right? Solamente al costado derecho debiésemos poner OK. Y number 8, en la número 8 tenemos, dice hurry up, ¿ok? Nuevamente, presente continuo, ¿cierto? Este indicador, ¿ok? Hurry up con claramente su signo de exclamación, ¿ok? Nos indica que esto es presente continuo. So, hurry up, it's time to leave. Es hora de irnos, ¿ok? Ok, I come, ¿cierto? El I come debiese ser reemplazado por I am coming, ¿ok? I am coming. Y number 9 nos dice, ¿cierto? En la número 9, I hear you've got a new job. Okay, I hear you got a new job. Okay, escuché que tienes un nuevo trabajo. Y dice, how do you get on? ¿Cierto? En este caso, ok, como yo estoy hablando aquí por el contexto que nos dice, escuché que tienes un nuevo trabajo, ¿cierto? Es algo que sucede en el momento, ok. So, how are you getting on? How are you getting on? Y number 10, decimos, ¿cierto? Que dice ahí, Paul is never late. Paul nunca llega tarde. ¿Ok? Paul is never late. El never es un indicador, ¿cierto? De un presente simple. ¿Ok? Como también tenemos el always acá. ¿Vale? Tenemos entonces, he's always getting to work on time. ¿Right? Lo cual no está correcto y debiésemos poner simplemente, he always
gets, ¿ok? He always gets to work on time. Él siempre llega temprano, o sea, siempre llega a tiempo al trabajo, ¿ok? Tenemos entonces unos adverbios de frecuencia, ¿cierto? Los cuales nos indican presente simple, lo que es el never y el always. And in number 11, ¿cierto? Y en la número 11 nos dice, they don't get on well, ¿cierto? Ellos no se llevan bien. They are always arguing, ¿ok? They are always arguing, ¿vale? Ellos siempre están discutiendo, lo cual la oración, ¿cierto? Está correcta, ¿ok? Aquí en este caso, ¿cierto? Y quizás en algunos otros casos también ustedes pueden decir, pucha, profe, pero es que también me sirve con presente simple. Yes, actually, yes, ¿ok? La verdad es que sí, ¿vale? Pero, take it easy. En la evaluación es súper sencillo, ¿ok? Súper sencillo, o va a ser súper sencillo. ¿Por qué? Si aparece un adverbio de frecuencia, simplemente déjalo como un presente simple. Si aparece, ¿cierto?, alguna expresión que a ti te indique que es presente simple, presente simple. Si aparece por otro lado que es alguna expresión, una expresión de tiempo de presente continuo, déjalo como un presente continuo, ¿ok? Va a ser así de claro, ¿vale? Vean de igual forma el contexto, es súper importante, ¿ok? Very important. So, en el ítem número uno, chicas, ¿alguna duda antes de continuar? No, profe. Okay, okay. So, let's go on to 3.2, okay? Vamos al 3.2 que dice, put the verb into the correct form, okay? Pon el verbo de la forma correcta o en su forma correcta. Present continuous or present simple, ya sea presente continuo o presente simple. Nuevamente, muy importante el contexto, muy importante las expresiones que tenemos que ir viendo, ¿ok? Tenemos que estar muy atentos, ¿cierto? A la oración, a las palabras que hay en la oración, ¿cierto? Y a saber interpretar o básicamente entender bien qué es lo que dice la misma oración, ¿vale? Dos ejemplos nuevamente. Number one dice, let's go out, salgamos, ¿ok? Y tenemos al final, ¿cierto? Bueno, tenemos el it, not y rain, ¿cierto? Y al final tenemos la palabra now, ¿ok? Now, nuevamente, indicador de presente continuo. Por ende, utilizamos presente continuo, que dice, it isn't raining now, ¿cierto? No está lloviendo ahora, ¿ok? So, salgamos, no está lloviendo ahora. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos Julia, number two. Julia is very good at languages, ¿cierto? Julia es muy buena con los idiomas, ¿ok? Y dice, she speak, ¿ok? Four languages very well, ¿ok? Cuatro idiomas bastante bien. Por contexto, ¿cierto? A mí me está diciendo que ella es muy buena con los idiomas y que ella puede hablar cuatro, ¿cierto? Muy bien. Tenemos entonces que dice, she speaks four languages very well, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo digo, she is speaking four languages very well, ¿cierto? Es que ella está hablando los cuatro idiomas en el mismo momento, lo cual es prácticamente imposible, ¿ok? So, present simple, ¿ok? She speaks four languages very well. In the case of number three, ¿ok? En el caso de la número 3, dice, hurry up, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo, ¿cierto? Que en el primer ítem. Hurry up, presente continuo de inmediato, ¿ok? Tenemos entonces everybody, ¿ok? Wait for you, ¿vale? Cuando tenemos esta palabra, everybody, somebody, anyone, por ejemplo, siempre van a ir con el verbo to be en singular, o sea, siempre van a ir con is. Por ende, en este caso tenemos que es, everybody is waiting for you. Everybody is waiting for you. In number 4, en la número 4 tenemos you and listen, ¿cierto? To the radio, right?
Nuevamente, solo con esta primera parte no vamos a lograr entender, ¿cierto?, si es presente simple o continuo, pero miren la respuesta o lo que sigue. No, you can turn it off. No, puedes apagarla, ¿ok? En ese contexto, presente continuo de inmediato, ¿ok? Tenemos entonces, are you listening to the radio? Are you listening to the radio? ¿Estás escuchando la radio? No, puedes apagarla. Por otro lado, it's different in number 5, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Es diferente en la número 5. ¿Por qué? Tenemos el mismo pronombre, el mismo verbo, ¿cierto? Y una oración muy similar. Pero dice, to the radio every day, ¿cierto? Todos los días. Algo cotidiano, algo habitual. Entonces tiene que ser presente simple. Y también me ayuda, ¿cierto? La respuesta que dice, no, just occasionally. No, solo ocasionalmente. Right? Por ende tenemos, ¿cierto? Do you listen to the radio every day? ¿Escuchas la radio todos los días? No, just occasional. In number 6, we have the River Nile, right? The River Nile, el río Nilo, okay? Flow, tenemos este verbo, ¿cierto? Que es fluir into the Mediterranean, okay? Into the Mediterranean, right? Tenemos entonces, decimos que the River Nile flows into the Mediterranean, okay? Por ende, el flow, ¿cierto? Claramente le ponemos una S al final, okay? ¿Por qué? Porque the River Nile es una cosa y solo una. Por ende, es lo mismo que decir it. Y como está en presente simple afirmación, debe ir con regla de S. Which is also different, ¿cierto? Lo cual también es distinto a la número 7, porque en la número 7, ¿cierto? Nos dice, the river, ¿ok? El mismo verbo, flow, very fast today, much faster than usual, ¿cierto? Dice, el río, muy rápido, ahora, o hoy día, disculpen, mucho más rápido que lo usual. Tenemos entonces, ¿cierto? Que el contexto nos dice, ¿cierto? Que es presente continuo, por ende, flow pasa a presente continuo, entonces nos quedaría como the river is flowing very fast today. El río está fluyendo muy rápido hoy día, mucho más rápido que lo usual. Much faster than usual. Y number 8, en la número 8, ¿cierto? Tenemos doble respuesta acá, ¿cierto? En la cual la primera tenemos un we, el usually y el grow, ¿ok? Grow es sembrar, dejar crecer, ¿cierto? O simplemente crecer, ¿ok? Y dice vegetables in our garden, ¿cierto? Verduras en nuestro jardín, ¿ok? Vemos solo la primera, ¿ok? Dice vegetables in our garden, right? En este caso vamos a dejar solamente el presente simple, el cual, ¿por qué? Nos dice el usually acá, ¿cierto? Y aquí está mismo, es cierto, el indicador de presente simple. Por ende, we usually grow, tal cual está aquí. We usually grow vegetables in our garden. Nosotros usualmente dejamos crecer o sembramos vegetales, verduras en nuestro jardín. Pero miren acá, dice, coma, but this year, pero este año, o a excepción de este año, ¿ok? Que es lo que significa el but, right? Tenemos, dice, we not grow any, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Debiese ser, we are not growing any, ¿cierto? Porque es algo que está pasando ahora, ¿cierto? We are not growing any, no estamos dejando crecer nada, ¿ok? O no estamos sembrando nada. En number 9 tenemos una conversación, ¿ok? A y B. Ahora, generalmente cuando es conversación va a ser un presente continuo, ¿ok? Pero no siempre, ¿ok? De igual forma, preocúpense de lo que dice, del contexto, ¿ok? Dice, letter A, how's your English? ¿Cierto? ¿Cómo es tu inglés? Right? Y dice, letter B, not bad, no está mal. I think, y tenemos it, ¿cierto? Que básicamente refiere al inglés, ¿ok? Improve, que significa mejorar, ¿ok? Y slowly, que significa lentamente, ¿ok? Es un adverbio el slowly,
¿ok? Tenemos entonces como presente continuo, ¿cierto? En este caso, al ser una conversación, ¿cierto? Y al ver, ¿cierto? Que em, básicamente es un proceso, ¿cierto? Dice, I think it is improving, ¿cierto? I think it's improving slowly. Yo creo que va mejorando de a poco o lentamente. We have number 10, ¿cierto? Tenemos la número 10, right? Que dice, Rachel's in New York right now, ¿cierto? Rachel está en Nueva York right now, ahora, ¿cierto? Nuevamente un indicador de presente continuo. Por ende, seguimos con él, que dice, she stays, ¿cierto? At the Park Hotel, ¿cierto? En este caso el stay puede ser quedarse o puede ser hospedarse, porque hablamos de un hotel, ¿vale? Como es presente continuo, decimos, she is staying at the Park Hotel. Ella se está hospedando en el hotel del parque, ¿ok? Pero por otro lado, ¿cierto? Tenemos un indicador, ¿cierto? En la segunda parte de la misma 10, ¿cierto? El cual es always. Por ende, aquí necesitamos un presente simple, ¿vale? Tenemos entonces, ¿cierto? Que debiese decir, she always stays, ¿cierto? Con S al final de la Y, ¿ok? Y diría, she always stays there when she's in New York, ¿ok? Ella siempre se hospeda ahí cuando está en Nueva York, ¿ok? Eso viene siendo algo cotidiano, ¿vale? So, cuando ella está en Nueva York, siempre se queda en ese lugar. En number 11 tenemos, ¿cierto? Can we stop walking soon? ¿Cierto? Podemos parar de caminar pronto, ¿ok? El contexto me dice que es algo que pasa ahora, ¿cierto? En el momento. Por ende, tenemos I start, ¿cierto? To feel tired. Tired es cansado, ¿ok? O cansada. Tenemos entonces, I am starting to feel tired. Me estoy empezando a sentir cansado o cansada. In number 12, we have another conversation, right? ¿Cierto? En la número 12 tenemos otra conversación, la cual dice, Can you drive? ¿Cierto? ¿Puedes manejar? Nuevamente conversación presente continuo. Porque aparte, ¿cierto? Tenemos el verbo learn, que el verbo learn es un proceso, ¿ok? Por ende, uno lo está aprendiendo, ¿cierto? Por el momento. Dice, I am learning, ¿ok? Can you drive? I am learning. My father is teaching me, ¿cierto? Right? Según el contexto de todo esto, ¿cierto? Y de la primera respuesta decimos que estoy aprendiendo, por ende alguien me está enseñando o estoy aprendiendo de alguna forma. En este caso, my father is teaching me. Mi padre me está enseñando. It says, number 13, la número 13, ¿cierto? Nos dice normally, ¿ok? Y en este caso de inmediato entendemos que es un presente simple porque normally significa normalmente. Se entiende que es en un contexto habitual, ¿ok? So, normally, y tenemos el pronombre I y el verbo finish, right? Por ende, completamos. Normally, I finish work at 5, ¿cierto? Normally, I finish, right? Exactamente lo mismo que está acá. Normalmente yo termino de trabajar a las 5, but this week, pero esta semana, ¿cierto? Algo que está pasando ahora, ¿ok? But this week I am working, estoy trabajando hasta las 6, ¿cierto? Para ganar más dinero. But this week I am working until 6 to earn a little more money. Y number 14 nos dice, my parents, ¿cierto? Es en plural, ¿ok? Y tenemos el verbo live, en este caso vivir, ¿cierto? Y Manchester, ¿ok? Y dice, si continuamos, dice, they were born there and have never lived anywhere else, ¿cierto? Ellos nacieron ahí y nunca han vivido en otro lugar. Por ende,
tiene que ser presente simple bajo el contexto. My parents live in Manchester. Este mismo verbo se deja de la misma forma acá. ¿Ok? My parents live in Manchester. They were born there and have never lived anywhere else. ¿Cierto? Continuamos con la misma idea de presente simple, ¿cierto? En la cual tenemos otra pregunta, que es el where. Dice, your parents live, ¿cierto? Básicamente, ¿dónde viven tus padres? ¿Cierto? Haciendo prácticamente una pregunta en relación al mismo contexto de arriba. Por ende sería, where do your parents live? ¿Ok? Tiene que ser do, porque your parents, ¿cierto? Es plural, son ellos, ¿ok? No puede ser does. ¿Ok? Recuerden que el does lo utilizamos solamente en negación y pregunta, ¿cierto? Al igual que el do, pero con los pronombres he, she, it, ¿ok? En este caso, your parents viene siendo un they. In number 15, we have Sonia, right? Y tenemos el verbo look, pero el look nosotros sabemos que es mirar, ¿ok? Por otro lado, tenemos el look y si nos fijamos tenemos un for al costado, right? Justo al lado de él. Y tenemos que el verbo look for es un verbo compuesto, el cual significa buscar, ¿ok? Tenemos entonces Sonia, look for a place to live, ¿cierto? Veamos qué tipo de tiempo es. Y dice después, she stay, y dice, with her sister until she finds somewhere con su hermana hasta que encuentre algo. Por ende, ella está haciendo algo en estos momentos, que es ella está buscando un lugar para vivir y ella se está quedando con su hermana, ¿cierto? Hasta que encuentre otro lugar. Por ende, tenemos que todo es presente continuo. Sonia is looking for a place to live. She is staying with her sister until she finds somewhere. ¿Ok? Sonia está buscando un lugar para vivir. Ella se está quedando u hospedando con su hermana hasta que encuentre algún lugar. In the case of number 16, ¿cierto? En el caso de la 16, ¿ok? Tenemos acá, ¿cierto? Nuevamente una conversación. Como les dije hace unos minutos atrás, no porque sea conversación va a ser siempre presente continuo. No es de esa forma, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, dice what y dice your brother do, ¿cierto? Y vemos la respuesta porque dice he is an architect, ¿ok? Él es un arquitecto. Por ende, la pregunta no es ¿qué es lo que está haciendo tu hermano? Sino que la pregunta es ¿qué es lo que hace? Y para eso, ¿cierto? Como es algo habitual, tenemos que utilizar el presente simple, ¿vale? La pregunta debiese ser la What does your brother do? ¿Ok? Ocupamos el does porque your brother, ¿cierto? Es solamente uno y es lo mismo que decir he. ¿Ok? So, what does your brother do? He's an architect. ¿Ok? Pero miren acá. But, ¿cierto? Y tenemos que sujeto, negación, verbo. He not work, ¿cierto? Y acá nos dice at the moment, ¿cierto? En este momento o por el momento, ¿cierto? Por ende decimos que esto es presente continuo. But he is not working at the moment, ¿ok? Por ende, ¿qué es lo que hace tu hermano? Él es un arquitecto, pero por el momento no está trabajando. And finally, number 17, ¿cierto? Tenemos en paréntesis, ¿ok? Finalmente le dice, tenemos en paréntesis at a party, ¿cierto? Que vendría siendo el contexto, más que nada como para que nos imaginemos, ¿cierto? ¿Ok? Y dice, en paréntesis, I usually enjoy, ¿ok? Como les dije, tenemos un adverbio de frecuencia, usually, ¿cierto? Por ende, utilizamos presente simple. Nos debiese quedar como exactamente igual. I usually enjoy parties, ¿cierto? Yo usualmente disfruto las fiestas, ¿ok? But, ¿cierto? Dice but, pero I not enjoy this one very much, ¿cierto? Yo usualmente disfruto las fiestas, pero no estoy disfrutando mucho esta, ¿ok? Por ende, presente continuo. I am not enjoying this one very much. No estoy disfrutando mucho esta fiesta, ¿ok? Esta palabra this one, ¿cierto? Refiere a party, ¿ok? Yes, más que nada para no caer en la repetición. ¿Dudas en este ítem, chicos?
No, profe, por lo menos yo no tengo duda. Estoy anotando todo para entender bien cómo se hace, la verdad. Ok, súper. No, si queréis, no hay problema. So, number 3.3, ¿cierto? La número 3.3, ¿ok? En este caso, la verdad es que esto fue casi como una pequeña maldad que hice, en realidad porque no tenemos ninguna oración acá, ¿cierto? De presente simple o presente continuo. Además, les pedí que utilizaran el always y el verbo con ing, lo cual no hemos visto bastante bien, ¿ok? Por ende, 3.3, ¿cierto? La 3.3, no se preocupen que no entra absolutamente ninguna de estas oraciones en la evaluación, ¿ok? Entra básicamente, ¿cierto? Lo que es la 3.2, la 3.1, claramente no todo el ítem, ¿cierto? Sino que algunas de ellas, ¿ok? Como también ejercicios de el presente simple solo, presente continuo solo, ¿cierto? Y también, chiquillas, o chiquillos en realidad, eh, entra mucho lo que es la gramática. Vean la gramática, vean la conjugación de los verbos, no se equivoquen con eso, ¿ok? Vean cuándo se utiliza las reglas de ese en presente simple, cuándo se utiliza el do y el das y con qué, cómo conjugamos los verbos de forma correcta con el ing, ¿cierto? El uso de cada tiempo gramatical, ¿ok? Tengan mucho, mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque en alguna pregunta de verdadero y falso o en alguna pregunta de selección múltiple, ¿cierto? Te puedes equivocar quizás porque no repetiste la última consonante en ing o porque en vez de decir que iba con S, iba con ES, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro eso, hay que tener muy claras las reglas de cada uno de ellos, el uso, ¿cierto? Vean bien las estructuras, el orden de las palabras, ¿ok? Es bastante importante, ¿vale? I'm going to stop right there, ¿ok? Voy a detenerme un segundo, ¿ok? So, let me stop recording.